Bienvenido nuevamente a lo que todo cristiano debe saber. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante para todo cristiano. Si se debe hacer o no se debe hacer. Es muy importante conocer este estudio. Bueno, les repito nuevamente, como he dicho en los otros estudios sistemáticos, para aquellos que por primera vez me escuchan, tengo la mala costumbre de cada vez que voy a compartir un estudio, hacerlo sistemático, es decir, en varios capítulos. A diferencia de muchos maestros que en una hora tratan o quieren explicar temas que necesitan mucha amplitud, yo me tomo la molestia de paso a paso ir enseñando. Me gusta siempre el ejemplo de los hermanos de Berea, los judíos de Berea, que se menciona en el libro de Hechos, que dicen que cada día escudriñaban las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo les había enseñado estaba conforme a la escritura. Recuerden que una de las cosas muy importantes que Jesús dijo, o Dios dijo, es la siguiente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos tener un conocimiento exacto y correcto de la palabra de Dios para poder crecer, para estar fortalecido, nutrido. El apóstol Pedro decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Entonces, quiero decirle que yo no me molesto que usted juzgue, que usted examine o critique mis enseñanzas, siempre y cuando usted me dé respuesta bíblica, no revelaciones que usted haya tenido o que otra persona haya tenido. Entonces, vamos al tema de hoy, que es un tema muy controversial en el cristianismo. ¿Debemos nosotros los cristianos diezmar? Bueno, antes de entender o ponernos a pensar si un cristiano debe o no debe diezmar, debemos aprender ciertas cosas. Primero, hay personas, bueno, en la ley, vamos primero a entender esto. Este estudio lo vamos a realizar en tres partes, que sería uno, ¿qué enseña la Biblia antes de la ley? Recordemos que antes de la ley era Moisés, es antes de Moisés. La ley es de Moisés hasta la muerte de Jesús, y la gracia es de la muerte de Jesús hasta el día de hoy y hasta donde lleguemos, que Dios lo permita. Entonces, por ende, vamos a ver ante la ley. Pero hay un argumento que muchas personas utilizan, que dicen, por ejemplo, que durante cuando Dios ordenó en la ley, no se diezmaba dinero, sino que solo se daban alimentos. Es algo que realmente es verdad, pero eso es durante la ley. Antes de la ley, vamos a ver, entendamos primero, antes de la ley, o sea, antes de Moisés, antes que Dios le diera la ley a Moisés y Moisés se la diera a la nación de Israel, no había ningún mandamiento, no hay ningún registro en la Biblia que Dios ordenara diezmar. Entonces vamos a ver dos referentes aquí en la escritura. Uno es al señor Abraham y otro es a su nieto Jacob, donde se menciona a ellos acerca del diezmo. Entonces, el problema es que hay gente que dice, por ejemplo, en la actualidad sabemos que los pastores o muchos ministros, cuando piden diezmo, lo que piden es dinero. Y en la ley se enseña que lo que se daba era alimentos o ganado. Entonces, vamos a ver esto. Primero, hay personas que dicen, bueno, Carlos, me han dicho a mí, es que antes se daba alimento porque no existía el dinero. Entonces vamos a derribar ese argumento. ¿Existía o no existía el dinero? Entonces vamos a ver, conforme a la escritura, qué la escritura nos enseña. Primero vamos a Génesis. Quiero que anoten su cuaderno o pause el video y vaya a Génesis capítulo 13, versículo 2. Yo solo voy a leer aquí, tengo una concordancia bíblica y lo vamos a ir leyendo. Dice Génesis capítulo 13, versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Mire que el patriarca Abraham, el que se le conoce dentro del cristianismo como el padre de la fe, era rico en oro, plata y ganado. Tres cosas. Bueno, vamos a leer ahora. Dice Génesis 20, 16. Y Sarai dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como velo para los ojos de todos los que están contigo, y para que con todos, y fue así vindicada. Miren lo que dice, 1000 monedas de plata. Entonces podemos ver que la señora Sara dio 1000 monedas de plata. ¿Qué queremos entender esto?
Para aquellos que dicen que en el tiempo de la ley, estamos viendo que la señora Sara, antes de la ley, dio 1000 monedas de plata, es decir, el dinero existía. Dinero de verdad, es más, no como el dinero de hoy que tenemos de plástico, de papel, o peor, ahora, el peor, yo le llamo así el Bitcoin, porque no tenemos nada. Si usted tiene plata guardada en su casa y la plata no se evalúa, aunque los mercados suban, si usted tiene algo con que intercambiar, pero un billete no. Pero eso no es el tema aquí. Entonces, lo importante aquí es que Sara pagó 1000 monedas de plata. Entonces, luego en Génesis capítulo 23:15 miramos al Señor Abraham comprando un lote o un terreno para enterrar a su esposa Sara. Dice Génesis 23:15, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. Okay, escuchen bien esta palabra, ciclos. Ciclo era una medida que se utilizaba en la antigüedad, en el tiempo de Abraham, en el tiempo del tabernáculo, en el tiempo del templo, la cual se pesaba la plata. Entonces usted podía pagar, digamos, un ciclo de plata, un ejemplo. Entonces era una medida y pagaba con plata. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sí existía el dinero antes de la ley. Miramos, a Sara pagó con 1000 monedas de plata, Abraham pagó 400 ciclos de plata por el terreno donde se enterró a su esposa. Luego miramos Génesis 23:16 mismo. Entonces Abraham se convino con Efrón. Pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Entonces era una medida muy buena. Entonces podemos ver que Abraham pagó por ese terreno con ciclos de plata, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar otro texto. Vamos, como ejemplo, tenemos por ejemplo Génesis 37:28. Dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces podemos ver que el nieto en sí, el bisnieto de Abraham, fue vendido por 20 piezas de plata. Entonces vamos viendo que antes de la ley sí existía el dinero. ¿Por qué es importante entender esto? Porque algunos dicen, algunos argumentan, es que en el tiempo de la ley se diezmaba alimento y ahora los pastores piden dinero. Entonces vienen otros responden, que es que no se pedía alimento porque no existía el dinero. Entonces mi propósito es derribar ese argumento. El dinero existía antes de la ley. Entonces José fue vendido por 20 piezas de plata a los ismaelitas. Ok. Luego en Génesis 44:2 miramos que lo que dijo José, y pondrás mi copa y la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo, y le hizo así como dijo. Entonces José dio una orden a sus siervos, los egipcios, le dijo, pongan mi copa en el saco de José de Benjamín y pongan el dinero del trigo de él. Entonces miramos que cuando los hebreos, o sea los hermanos de José, llegaron a Egipto por causa de la hambruna que había hasta en Canaán, todos esos territorios, ellos pagaron con dinero, ya fuera plástico, plata, lo que sea. Y la escritura dice que era plata. Si usted lee la lectura, luego Génesis 44:4 dice, y habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcance, dile, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? Porque habéis robado mi copa de plata. Bueno, me confundí, el texto no era ese el que iba a leerle, era el 44:8. Y aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo devolvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Entonces miramos que se vuelve a mencionar la palabra dinero. La palabra dinero, ¿verdad? Entonces demostrando nuevamente que sí existía el dinero. Luego en el Génesis 45:22 dice, y a cada uno de ellos le dio mudas de vestidos, y Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Esas 300
300 piezas de plata era el dinero. Entonces, quedamos claro con eso. Luego miramos, ahora ya pasando a lo que le llamamos la ley, y en el tiempo de Moisés, ya cuando recordemos la ley, la encontramos meramente Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. El libro de Génesis es, por decirlo así, un libro histórico de hechos que nos narran de la creación del mundo y todo eso. Bueno, dice, por ejemplo, Éxodo 22:7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas y aguardado, y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Entonces, ¿cómo pagaba? Hay una manera de pagar: dinero. No como el de hoy, pero sí dinero. Si, Éxodo 22:17, otro ejemplo: si su padre no quisiera dársela y le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Entonces, ese era un pago también. Vamos a buscar otros textos. Luego encontramos en Éxodo 38:25 un dinero que se cobraba cuando se hizo un censo. Dice Éxodo 38:25. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos. Oiga la medida, ciclos, según el ciclo del santuario. Entonces había un ciclo del santuario, una medida, un peso de cómo se medía el dinero en el ciclo del santuario. Éxodo 38:27. Hubo además 100 talentos de plata para fundir la base. No, ese no es el texto que voy a leer, vamos a buscar otro. Vamos ahora a Levítico 5:15. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Entonces volvemos a escuchar el ciclo, que era una medida de moneda con la cual se pagaba. Levítico 27:3. En cuanto al varón de 20 años hasta 70, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Entonces, como seguimos viendo que sí hay evidencia de que existía el dinero en la ley. Antes de la ley, o sea, José, Sara, Abraham usaron dinero. Podemos verlo claramente. Y usted busca textos, usted agarra una concordancia electrónica o busca ahí en su teléfono concordancia electrónica, escribe la palabra plata y comienza a seleccionar cada uno de los textos, y se va a encontrar de que sí existía realmente el dinero, aunque fuera plata o oro o bronce, como vamos a ver, o usted puede encontrar eso. Número 7:13. Si su ofrenda fue un plato de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada. Entonces, para que miren que había una medida de peso en el santuario. Vamos ahora al número 22:18. Aún dice: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Entonces, una manera que se pagaba, miramos que Balac contrata a Balaam para maldecir a la nación de Israel, y Balaam dice: aunque Balac me dé su casa llena de oro y plata, que era una manera de pagar, no haré nada. Luego 24:13 Números dicen: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que habló Jehová, eso yo diré. Entonces, usted va a encontrar evidencia por toda la escritura y encontrará que sí existía el dinero, y el dinero en el tiempo de la ley era el oro y la plata. Por ejemplo, dice Deuteronomio 22:19: y le multarán en 100 piezas de plata, oiga, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Por ejemplo, había a veces que un hombre se casaba con una virgen, y los padres, después que el hombre tenía relación sexual con la joven, tomaban la prenda, le manchaban y luego
estos padres la guardaban. Cuando el hombre en el futuro decía, esta joven no era virgen, los padres sacaban esa tela manchada de sangre y la presentaban a los ancianos. Entonces, y con eso venían los ancianos y le ponían una multa. O sea, el propósito aquí es entender de que sí existía el dinero. Para aquellos que dicen de que se diezmaba alimento porque el dinero no existía, entonces podemos ver que existía dinero, como ya lo vimos, antes de la ley, durante la ley. Vamos a buscar unos textos. Usted puede buscar más textos y va a encontrar que sí, muchas veces se compraba terrenos, lugares con oro y plata, y se menciona la palabra un ciclo y otras cosas. Por ejemplo, en Jueces 17:10, entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestido y comida, y el levita se quedó. Entonces, esa era la paga. En 1 Samuel 2:36, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por un par de monedas de plata y un bocado de pan. Entonces podemos ver que sí existía nuevamente el dinero. Entonces vamos a brincarnos ahora a lo que llaman el Nuevo Testamento. Estando en el Nuevo Testamento, les recuerdo que Mateo, Marco y Lucas no son del Nuevo Testamento, aún son parte del Antiguo Testamento. Porque para que hubiera el Nuevo Testamento, dice el mismo libro de Hebreo y la Escritura nos enseñan que para que haya un Nuevo Testamento tiene que haber muerte del testador para poder recibir la herencia. Eso lo vamos a tocar en un tema aparte. Pero en el libro de Mateo 19 le dice Jesús a los discípulos, no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. ¿Por qué? Porque el oro, el cobre, el bronce y la plata en ese tiempo se utilizaban para pagar, o sea, el alimento, las cosas que necesitaban los discípulos. Entonces, por ejemplo, Mateo 26:15, y les dijo, ¿qué queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Cuando Judas llegó delante de los sacerdotes, le dijo, ¿qué me dan ustedes? Porque yo le entregué a Jesús. Y ellos acordaron darle 30 piezas de plata. Entonces podemos ver que aún en el tiempo de Jesús, la plata se utilizaba como dinero. Entonces Judas, Mateo 27:3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mateo 27:5, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mateo 27:6, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Entonces podemos, por ejemplo, Mateo 27:9, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel. Ya estando en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento comienza con el libro de Hechos, porque ya Jesús ha muerto, y ahí comienza el nuevo pacto. Dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces podemos ver que a un hombre, cuando Pedro y Juan iban al templo, la hermosa le comienza a pedir limosna, y Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, viendo que también ya en el Nuevo Testamento la plata y el oro eran utilizados como medio de pago, dinero. Entonces ya tenemos como evidencia que en el Nuevo antes de la ley, durante la ley y en la gracia sí existía el dinero. Para aquellos que dicen, Carlos, es que en la ley se diezmaba nada más alimentos porque no había dinero. Con eso derrubamos ese argumento. Entonces voy a leer el último versículo. Dice Hechos 19:19. Usted puede buscar en su escritura, en una concordancia o en su teléfono, buscar una concordancia electrónica, descargarla y poner la palabra plata y mira todos los ejemplos que salen de la palabra plata, y usted se va a fijar que la plata era dinero. Hechos 19:19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros
y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Entonces, podemos ver, por ejemplo, el apóstol Pablo en Hechos dicen: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Entonces, y usted puede buscar muchos textos, como por ejemplo Pedro 1:18: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Le está diciendo el apóstol Pedro: ustedes fueron comprados, fueron rescatados de su vana manera de vivir, o sea, no con oro ni plata. O sea, es lo que se utilizaba en aquel tiempo para pagar. Entonces, concluimos de que sí existía el dinero antes de la ley, después de la ley y durante la gracia existía el dinero, que es lo que nosotros necesitábamos conocer y entender. Entonces ahora vamos a ver dos referentes. Recuerden esto que les he mencionado. Aquí hay 3 tiempos, 3 periodos. Yo así lo designo. Quizás otros estudiosos, otros maestros. Yo no me considero maestro, sí, pero llevo años estudiando la escritura. Pero he decidido compartir esto, lo que Dios ha compartido conmigo, para que muchos entendamos. Entonces, el dinero existía antes de la ley, durante la ley y en la gracia. Ya fuera con oro, plata, se pagaba, era dinero, moneda. Tenemos 3 referentes en las escrituras. Aquí vamos a aprender qué se daba de diezmo, si era dinero o alimento. Algunos dicen: oh, Carlos, se daba alimentos porque no existía el dinero. Ya mostramos que el dinero existía antes de la ley, durante la ley y después de la ley. O sea, es decir, en la gracia. En este estudio vamos a ver diezmo, ofrenda y primicia, así como se llama este título. Entonces vamos a ver, estamos ahorita con los diezmos. Vamos aquí. Las escrituras nos muestran a las personas 2 referentes. O sea, 2 referentes. Vamos a estudiar estos 2 referentes. Vamos aquí a poner esto por aquí. Entonces, estos 2 referentes nos ponen, por ejemplo, tenemos Génesis 14:20. Dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, si usted no lee la historia completa, usted va a creer que Abraham dio de... Recuerden que dice al inicio aquí que Abraham era riquísimo en ganado, oro y plata. Tenía camello. Si usted lee la historia de Abraham, va a encontrar que él tenía camello, buey, asno, esclavo, siervo y de todo. Pero cuando aquí dice el texto que dio diezmo de todo, usted lee la historia, va a encontrar que Abraham va a rescatar a su sobrino Lot de 5 reyes que se lo llevaron, y este va a la guerra con sus siervos, y cuando vuelve de la guerra sale un señor, personaje muy importante en la Biblia, llamado Melquisedec, que además era rey. Y por ejemplo aquí dice el verso 18 del capítulo 14: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino. Entonces miramos que Melquisedec era un rey. Anote y mantenga esto en mente. Y 19 dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham diezmo de todo. Entonces, mira, uno de los referentes que nos ponen en la escritura es el Señor Abraham. Quiero que entendamos esto. Abraham, cuando le dio el diezmo a Melquisedec, en primer lugar, él no dio diezmo de sus bienes, o donde la escritura dice que era rico, ganado, oro y plata y de todo. No, ni mucho menos dio alimento. Dice que Abraham dio diezmo del botín. Entonces, muchas veces he escuchado muchos predicadores maestros decir: Abraham es un referente o es un ejemplo de nosotros para diezmar. Y digo erróneo. En primer lugar, porque no en la ley no era antes de la ley, no era exigido diezmar. No hay ningún mandamiento registrado en la escritura que indique o ordene Dios de diezmar. No existe.
Entonces, poner el ejemplo de Abraham es estúpido, tonto y es ver la ignorancia de la persona. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes diezma botín de guerra. De ser así, tendríamos que ir a la guerra o a pleito con un vecino, con otra nación y traer el botín. Por ejemplo, los soldados norteamericanos, ahora que han salido de Afganistán y de todos esos lugares, deberían llevarle el botín de guerra al señor Melquisedec y darle el diezmo, cosa que no pasa. Okay. Miramos entonces claramente que Abraham no es un referente ni un ejemplo para poner en los púlpitos para decir, hermanos, diezmen como Abraham, porque Abraham es el padre de la fe y Abraham nos dio el ejemplo para que nosotros lo hagamos como él. Entonces, si nosotros tomamos como ejemplo, referente o ejemplo, el diezmo del señor Abraham, tenemos que entregar un diezmo de botín, de guerra. Y si leemos el versículo anterior, después que Melquisedec bendijo a Abraham, dice entonces el verso 21, vamos a leer el 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Luego dice el 20, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano, Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas que yo enriquecí a Abraham. Y luego le dice a Abraham, yo solo tomaré nada más los de estos jóvenes que fueron conmigo a la guerra, nada más. Y los de Manred, los cuales tomarán su parte. Y Escol. Bueno, entonces, el poner como ejemplo, como referente al señor Abraham no es correcto, porque es un botín de guerra. Segundo lugar, dice que la escritura, el verso 18 del capítulo 14, que Melquisedec era el rey de Salem y era un sacerdote. O sea, y él sacó pan y vino. Como rey, él tenía sus súbditos, y los súbditos lo mantenían o le pagaban, o pues no le pagaban, perdón, le daban para sus necesidades básicas y aún más. Entonces miramos que Abraham le da a Melquisedec un botín de guerra, en primer lugar. Melquisedec era rey, o sea, se le pagaba tributos, se le pagaba impuestos, tenía tierras, tenía bienes, tenía siervos, esclavas, ganado y todo. No tenía necesidad. En primer lugar. Entonces, muy diferente y algo, si usted busca un libro de historia, investiga, se va a dar cuenta que ese era un diezmo que en la antigüedad se practicaba después de una guerra. O sea, las personas daban a sus reyes el 10% del botín que traían. Entonces, nada que ver. Recuerde que antes de la ley no había mandamiento acerca de eso, no había ninguna obligación. De lo contrario, si lo ponen como referente, usted vaya y, como le digo, haga pleito con su vecino, lo despoja y da diezmo de eso. No es legal. Entonces, y miramos que Abraham dio de aquello que le pertenecía al rey de Sodoma. Que alguien me dirá, Carlos, es cierto, pero Abraham fue a la guerra, lo recuperó, por ende eso era de él. Pero no es lo que pensaba Abraham con las palabras que le dijo. Abraham dijo claramente, no voy a tomar nada, esto no es mío. Entonces no era de él. Abraham fue en sí para recuperar a su sobrino Lot, no para hacerse rico y tener bienes. Ok. El segundo referente que nos ponen, quedamos claro con Abraham, que Abraham no es un referente para nosotros para diezmar. Entonces, vamos con el segundo referente. O sea, si usted quiere poner como referente al señor Abraham, vaya a la guerra a alguien y traiga el botín y lo da. Y algo importante que menciono, Melquisedec no necesitaba, era un rey. Más bien, antes que Abraham diera los diezmos, dice que Melquisedec puso pan y vino a Abraham. Era un rey, tenía en abundancia. Y Melquisedec no llegó a traer el diezmo ni lo pidió. Fue Abraham que voluntariamente lo dio. Okay. Vamos, el segundo referente que tenemos es el señor Jacob. Cosa que le digo también que el señor Jacob no es, digamos, un referente tan por decirlo así, motivador. Génesis 28-22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Usted puede ver el enlace que muchos mencionan este texto bíblico, pero es un texto mal interpretado también. Si usted se va a los textos como están aquí y lo leemos, por ejemplo el verso 18, dicen,
Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. Oigan, hizo Jacob voto. Un voto es, yo creo que todo el mundo sabemos lo que es un voto, como lo que hacen las monjas, los sacerdotes o parejas. Hizo Jacob un voto diciendo, oiga, la condicional. Jacob poniéndole una condición a Dios. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Yo soy nicaragüense. Imagínese usted donde esté, usted dice, va a emprender un viaje a los Estados Unidos, y usted viene y le dice, si Jehová va conmigo y me prospera, me da pan para comer, vestido para vestirme, y me va bien, me prospera, entonces Jehová será mi Dios. Entonces, con eso me está diciendo que Jacob no tenía a Dios como su Dios, y le pone una condición. Entonces Jacob no es un referente para seguir, hizo un voto. Luego dice, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Bueno, aunque no hay referencia acerca si Jacob dio el diezmo o no lo dio, vamos a decir que sí lo dio. Pero aquí lo importante, podemos ver los dos patrones, los dos referentes o los dos ejemplos. Abraham es un ejemplo para diezmar porque es un diezmo de botín de guerra. Jacob dice, ok, yo te diezmo si me bendices, si me prosperas, si me das pan, si me das comida, y si vuelvo en paz a mi casa, entonces será mi Dios. Y cuando termine todo ese viaje, toda esa faena, yo te voy a dar los diezmos. Entonces, le invito a usted, si usted toma eso como referente, yo le invito a que usted vaya, haga un viaje a otro país y le diga a Dios cuando esté en la frontera, si tú me bendices a este país que voy, me das pan, me das comida, y me prospera y me haces volver a mi tierra, a mi país bien, entonces serás mi Dios y te daré los diezmos. Nadie hace eso. Entonces, por ende, el Señor Abraham y el Señor Jacob no son referentes para diezmar. Recordemos que estamos antes de la ley. Entonces, tanto Jacob y Abraham no son referentes. Y miren, hay un silencio entre Jacob y Abraham, entre Abraham y Jacob, que es el Señor Isaac. De Isaac no se menciona nada de diezmo. Entonces, usted va a escuchar muchas veces a muchos maestros engañados, confundidos, o maestros o falsos maestros, que es lo peor. Yo no tengo tanto problema con los maestros engañados o confundidos. Como explico nuevamente, ¿cuáles son los maestros engañados? Aquellos que se les enseñó algo y nunca se pusieron a analizar, a escudriñar, a escudriñar la escritura, a meditar si eso es así o no es así, como hacían los hermanos de Berea. Sino que solo porque sale en la escritura y menciona que Abraham diezmó y Jacob diezmó, entonces sí, lo ponen como base. No es así. El diezmo de Abraham y el diezmo de Jacob es bíblico porque está registrado, pero no era un mandamiento de Dios. Si fuera un ejemplo, un referente, yo le invito a que vaya a la guerra. Y si fuera así, quiere decir que, y si usted toma el ejemplo de Jacob, quiere decir que Dios no es su Dios todavía, porque usted tendría que hacer como Jacob y decirle, si me bendice, me prospera, hace esto, lo otro, entonces al final de todo eso serás tú mi Dios. Para que mire que ni Dios, Jacob no tenía todavía a Dios como su Dios. Quizás escuchó de Isaac, quizás escuchó de Abraham. Entonces él dijo, este era el Dios de mi padre, si él hace esto, será mi Dios. Entonces no son dos referentes. Entonces quedamos claro que diezmar, antes de la ley, después de la ley y durante la ley existía el dinero. Y si nunca se diezmó dinero, como vamos a ver en el próximo capítulo, porque es necesario entender esto, porque en la ley Dios nunca mandó a pedir dinero, o sea, como en la actualidad. Es más, cuando miremos en el próximo capítulo a los levitas, lo que se les proveía el alimento, es más, a diferencia de Melquisedec a los levitas, Melquisedec, siendo rey, tenía propiedades, tenía súbditos, tenía esclavos, se le pagaba impuestos, tributos, se le daban dones, dotes, regalos, como rey que era y como sacerdote. A diferencia de los levitas, en el próximo capítulo vamos a estudiar, no tenían heredad, no tenían posesiones.
Ah, su única posesión era el servicio en el santuario que Dios le dio o le asignó. Entonces hay una gran diferencia. Entonces, entre el diezmo de Abraham, que se lo dio a Melquisedec, un rey que no necesitaba nada y tenía posesiones, y era un diezmo de botín, a lo que vamos a ver en el próximo capítulo, que los levitas, que nunca tuvieron heredad. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero quedamos claros, para aquellos que dicen que se diezmaba alimento, que lo vamos a estudiar más a fondo en el próximo capítulo, es de que se diezmaba alimento y no dinero, porque Dios nunca mandó a pedir dinero en el antiguo pacto, sino solo alimento, aunque el dinero existía. Por eso comencé con eso. Los referentes de Jacob y Abraham no sirven para la ley, ni nunca ningún israelita dio un diezmo de botín, nunca un israelita dio un diezmo como el de Jacob, no existe eso. Por ende, si no se practicó en la ley, mucho menos hoy en la actualidad en la gracia. Entonces creo que con esto le dejo. Los espero en el segundo capítulo de acerca de los diezmos. En este tema vamos a hablar diezmos, primicias y ofrendas. Pero quiero dejar claro que vamos a ir dejando claro pauta por pauta y vamos a ir tocando todo. Y recuerda, este es un estudio sistemático. Si usted quiere aprender, olvídese que va a aprender con 45 minutos y dándole 2 ejemplos. Ya, yo podría darle más ejemplos, pero por causa de tiempo lo vamos a ir dando en el otro capítulo y así vamos a ir abundantemente hasta que lleguemos a la plenitud y usted entienda, sean 8, 9, 10 capítulos, usted entienda, diga, ok, entiendo bien claramente los tiempos, cómo funciona y cómo es. Entonces, dinero existía, pero Dios en el diezmo de Abraham y el diezmo de Jacob nunca fueron mandados ni pedidos por Dios. ¿Ok? Eso pasa como en la confusión, el tema poligamia, el sueño de muchos hombres, el terror de casi toda mujer, que algunos, como el caso de José Smith, afirmaban de que Dios le mandó a tener muchas esposas a hombres bíblicos, y usted no encuentra ningún registro bíblico donde Dios haya dicho a Abraham o algún hombre toma más de una esposa. No existe. Entonces igual el diezmo de Abraham y el diezmo de Jacob, Dios nunca lo demandó ni lo pidió. Y si alguien me dice que Dios lo demandó, Dios lo pidió y aún son ejemplo de ellos, entonces vaya y practique el diezmo de Jacob y practique el diezmo de Abraham. Si usted no lo practica y no lo hace, recuerde que Abraham es el padre de la fe y Jacob es el padre de la nación de Israel. Y si usted no da el diezmo de Abraham y el diezmo de Jacob, como lo hicieron ellos, usted estaría en rebeldía. Pues usted no lo va a dar ni lo va a hacer nunca, porque no es un mandamiento y porque, sencillamente Dios no manda eso. Entonces aquí en lo que todo el cristiano debe saber, vamos a aprender muchísimos temas. Si usted está escuchando este tema, le invito a que se suscriba a mi canal, dele clic a la campanita para que cuando suba los siguientes capítulos les salga la notificación. Déjeme su comentario, si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, se la acepto. Nos vemos en el segundo capítulo de diezmos, ofrendas y primicias, que es lo que vamos a estar tocando aquí. Entonces, miramos en el segundo capítulo, vamos a ver lo que se practicaba en la ley y luego vamos a pasar a si un cristiano hoy en la gracia debe diezmar. Entonces, sabiendo de que los referentes de Abraham y Jacob no fueron para la ley ejemplos, mucho menos para nosotros. Se dejaron como datos históricos de algo que aconteció, pero nunca Dios mandó a Abraham a darle diezmo a Melquisedec. Es más, no hay registro que Melquisedec se lo estuviera pidiendo, ni hay registro de que Dios ordenara a Abraham a diezmar. Y si hablamos del caso del señor Jacob, que es peor, es un voto, algo condicional, como que yo le diga a Dios, Dios, si tú me bendices, si tú me prosperas, si tú haces esto, si tú haces lo otro, yo hago esto. No, como chantajeando a Dios. Dios no necesita diezmo ni nada. ¿Ok? Lo dejo bien, estamos en lo que todo cristiano debe saber. Nos vemos en los próximos capítulos. Le invito a que vea los demás temas como maldiciones generacionales, poligamia, el sueño de muchos hombres, el terror de casi toda mujer, el tema de los diezmos. Vamos a tocar también si un cristiano debe guardar el sábado, si sí o no. Vamos a tocar también diferentes temas abundante y diferente, pero todos sistemáticamente, paso a paso, para que usted aprenda
y no lo engañen, no le den gato por liebre. Recuerde que la escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Estudie, agarre los textos bíblicos que leí, es más, agarre una concordancia y busque y profundice más usted. Yo podría poner más ejemplos, pero le dejo el resto para que usted lo haga y lo investigue. Nos vemos en el capítulo siguiente. Comparta este video si ha sido de bendición para usted y comparta a los demás. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, sea en un lugar donde usted esté y la hora que sea. Que el Dios me le continúe bendiciendo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.